Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros, conectándose una vez más a esta transmisión de CRECI, Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Gracias por estar con nosotros. Espero que este espacio sea un espacio de agrado para todos ustedes. Y bueno, no siendo más, quiero que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para que este pequeño espacio, esta pequeña cápsula de tiempo que vamos a dedicar a buscar la presencia de Dios nos sirva para crecer espiritualmente. Así como crecemos física, mentalmente, emocionalmente, asimismo también es muy importante que podamos trabajar en esa área espiritual. Y no sé si de pronto en algún momento de su vida usted ha llegado a sentirse fatigado, cansado, o tal vez que ha llegado a un punto en su vida donde siente cierto estancamiento. Y es justamente por esto que yo quiero de alguna manera que podamos juntos hacer una pequeña oración, porque si este es tu caso, probablemente necesites hacer un stop, un alto y poder reconsiderar ciertas cosas en tu vida. Así que en el lugar en donde usted se encuentra, yo quiero pedirle de corazón que sea usted inclinando su rostro y dedicándole estas palabras al Señor, diciéndole: Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Quiero entregarte mi corazón, mis pensamientos, quiero entregarte mis dudas, mis incertidumbres, todas aquellas cosas que me preocupan, que no sé de cierta manera qué va a suceder con el futuro. Pero quiero confiar en ti, Señor, y quiero declarar que tú tienes una respuesta para mi vida y que me vas a dar confianza y refugio, Señor amado. Te entrego este espacio de tiempo en tus manos y quiero concentrarme solamente en ti, en tus palabras, y que la persona que está ahí frente a la cámara, Señor, sea ese instrumento para poder hablar a mi vida. Yo te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, básicamente para este mensaje de hoy estaba pensando un poco en una serie de cosas que he tenido que analizar en mi vida personal. Siempre que comparto un tema con ustedes, siempre es en función de todas las cosas y los procesos que yo tengo que atravesar en mi propia vida. Si no fuera así, tal vez no sería tan honesto pararme aquí o sentarme, en este caso, aquí frente a esta cámara y decir todas estas cosas. Porque si bien es cierto, Dios nos utiliza como seres humanos y a pesar de nuestra humanidad, de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestros fracasos, Él nos sigue usando. Es real que necesitamos tener una confrontación con nosotros mismos, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder sentir esa autoridad y sentarnos aquí para poder hablar. Así que yo casi que el 100% de los temas que comparto aquí los comparto como parte de un testimonio, como parte de un proceso personal en el que he venido aprendiendo una serie de cosas. Y incluso esto también puede llegar a ser una invitación para que usted pueda animarse también a compartir este tipo de cosas que usted puede llegar a aprender en el proceso espiritual con otras personas. Yo no le digo que necesariamente tenga que ser por medio de una transmisión en vivo o algo así como lo que nosotros organizamos, sino que también puede ser con familia, amigos, reunirse en la casa, tomar un café, una invitación sencilla y poder hablar de estos temas, tal vez escuchar estos mensajes y poder compartirlos entre todos. Yo creo que es muy valioso para la construcción de las relaciones interpersonales y más en este aspecto espiritual. Así que parte de lo que venía pensando, parte de lo que de alguna manera venía meditando, era justamente ese tema puntual de lo que es el perfeccionismo. Esa persona perfeccionista que de alguna manera necesita que las cosas funcionen de cierta manera para poder que sean aceptables, ¿sí? Y pasa algo curioso con este tipo de personas. Yo me incluyo dentro de ese grupo de personas y es que a veces por más de que las demás personas te digan que está bien, tú sigues pensando que no es suficiente. Y algo curioso con esto y es que cuando tú te extralimitas o te exiges de manera excesiva, llega un punto en el que ya no se trata de superación personal, ya no se trata de luchar por algo mejor, porque eso no es malo, sino que empiezas en un proceso de frustración.
en donde esperas que las cosas funcionen, generas cierta expectativa en tu mente de lo que tú quieres lograr, y cuando no sucede de esta manera, entonces comienzas a frustrarte. Y bíblicamente podemos ver algunos, en algunos mensajes previamente compartidos con ustedes, ya hemos de pronto hablado un poco de esos encuentros de ciertos personajes con Jesús. Personajes que tal vez tuvieron un roce con Jesús, un contacto muy, muy leve. Incluso tal vez fue un único contacto, pero cambiaron sus vidas. Y a veces podemos llegar a pensar que estos encuentros se generaron de alguna manera, generaron una transformación obligatoria en la persona, ¿no? Como si Jesús tuviera un poder especial que nadie más puede tener y que generó en las personas ese cambio tan de repente. Y lo chistoso de esto es que si nos ponemos a analizar un poco las historias bíblicas de estos personajes que tuvieron esos encuentros con Jesús, Jesús no cambia a nadie, no fuerza el cambio para ninguna persona, pero Él siempre te dará la opción de poder hacerlo. Él te dice, tienes esta opción A, opción B, tú decides cómo quieres aplicarlo. Así que yo quiero que en este momento usted pueda concentrarse en esta pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes. Es un pasaje bíblico muy corto que tal vez todos conozcamos o conocemos, y que podamos extraerle una enseñanza un poco diferente a lo habitual. Y que se pueda concentrar un momento y pensar de manera introspectiva, es decir, viéndose a usted mismo y analizando sus propias acciones y conductas para analizar si usted realmente necesita un cambio, si necesita salir de ese perfeccionismo, ese antídoto que usted necesita para poder salir del perfeccionismo. Pero hay veces que nosotros tenemos la inocencia de creer que lo que nosotros le decimos a las demás personas debe de alguna manera transformar sus vidas, o es lo que la gente está necesitando para poder transformar sus vidas. Y yo le digo a usted que tal vez, si usted no está en ese proceso de búsqueda previamente, difícilmente lo que yo pueda decirle en estos momentos va a generar un cambio en su vida. Porque el ser humano primero tiene que cambiar en sí mismo, o tener la intención de cambiar ciertas cosas para poder empezar a aprender, para poder interiorizar aquellas cosas que necesita para poder ejecutar ese cambio, ¿no? Así que tanto nosotros no podemos creer que podemos cambiar el mundo con nuestras palabras, o implantarle tal vez ideas a las demás personas para que piensen como nosotros o piensen diferente, porque Jesús tampoco lo pudo hacer. Hubo muchas personas con las que Él se topó y tuvo un contacto, Él les ofreció una opción, una alternativa, pero aún así ellos no la tomaron. Y bueno, justamente hoy quiero que hablemos de ese personaje que se encontró con Jesús, se topó con Él y aún así decidió no aceptar el cambio. Curioso, ¿no? Pero yo creo que extraigamos una reflexión bastante interesante. Así que yo quiero que usted por favor lea conmigo Mateo 19 del 16 al 22. Este pasaje bíblico es muy, muy reconocido. Es muy conocido porque incluso desde pequeños nos enseñan estos relatos. Tal vez en la clase de religión, o tal vez si fuiste a la iglesia. Estos pasajes eran muy conocidos, y es la historia justamente del joven rico. Así se titula en la Nueva Versión Internacional, el joven rico. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional para los que quieran seguirme. Mateo 19 del 16 al 22. Dice así: Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Curioso, ¿no? Esa respuesta que le da Jesús en ese momento al joven rico, ¿no? Yo creo que Jesús era un buen terapeuta porque siempre respondía con preguntas, indagando y curioseando un poco lo que tenía esa persona en la cabeza, ¿no? En su mente. Y luego de preguntarle esto, versículo 17, respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, en las otras versiones dice: obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús:
No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué tal? Y yo no sé si de pronto, a veces en la vida tal vez ustedes se han podido llegar a sentir como el joven rico, en el sentido de que están en un proceso de búsqueda, queriendo alcanzar ciertas cosas, pero pareciera que llega un momento en el que se sienten como en el lugar equivocado. Y el otro día estaba escuchando una historia de un tipo que se dedica a hacer contenido para YouTube. Él se dedica a viajar por el mundo y contaba su experiencia. Él decía que es muy importante planificar sus viajes, porque eso le ahorra mucho tiempo y le ahorra mucho estrés. Como él es una persona perfeccionista, él quiere que todo marche en regla, que todo esté según el pronóstico. Entonces él se hace una agenda, él se organiza muy bien y entonces planifica su viaje para poder que no tenga ningún contratiempo. Llega a tiempo al aeropuerto, hace el check-in, incluso lo hace el día anterior si es posible, y busca la sala, la puerta de embarque, todo a tiempo para que no haya ningún contratiempo, ¿no? Eso sería lo ideal, que todos lo hicieran. Pero contaba en su experiencia que un día él iba a abordar un viaje y más o menos él estaba... el viaje que tenía eran como para las 8 de la noche y eran como las 6 de la tarde. Así que él tenía bastante tiempo. Llegó al aeropuerto, incluso se organizó, se ubicó, encontró la puerta de embarque, la sala, fue y comió algo porque tenía hambre. Todo estaba tranquilo, él estaba relajado. Llegó a la puerta de embarque y él decía, aún tengo como unos 20 minutos para abordar. Y él veía que pasaba el tiempo y no había absolutamente nadie en la sala. Y él empezó a preguntarse, bueno, ¿qué pasó? Él se acerca a uno de los trabajadores que estaba en la puerta y le pregunta, disculpa, ¿el vuelo está retrasado? ¿Qué pasó? Y el señor le responde, no, el vuelo lo tenemos programado para las 9 de la noche. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿qué habrá pasado? Resulta que él, como es una persona tan perfeccionista, él quería tener todo bajo control. Un día antes había hecho el check-in. Así que para el momento en el que él estaba buscando la puerta de embarque, en el aeropuerto avisaron que la puerta de embarque la habían cambiado. No sé, tal vez un problema de la aerolínea o tal vez sucede muchas veces que los aviones ocupan una de las cabinas y entonces reprograman el vuelo para otra cabina donde haya espacio. Pues justamente eso fue lo que le sucedió a este personaje y él estaba confiado. Faltaban 20 minutos para las 8 o 10 minutos para las 8. A las 8 supuestamente el vuelo arrancaba y él estaba en una puerta de embarque equivocada pensando que tenía todo el tiempo del mundo y que ellos eran los del error. La historia se resume en que tuvo que correr como nunca antes porque estaba a 40 puertas de embarque de la correcta. Y justamente eso es lo que puede a veces suceder en nuestra vida. Es como ese ejemplo de ver desde la tierra el problema que estamos necesitando resolver allá en el techo y cuando montamos la escalera y nos subimos nos damos cuenta que estamos en la pared incorrecta. Y eso puede generar una frustración constante. Llegar a la cima de lo que creíste que era tu propósito y decir, wow, esto no me llena, me siento vacío. Y dentro de todas las reflexiones, la meditación personal que a veces yo hago frente a estos temas, yo decía, increíble que yo de pronto me embarque en la aventura de hacer algo que considere que es mi propósito y es lo que yo tengo que hacer y que una vez lo alcance, lo logre, me dé cuenta que eso no me está llenando. Increíble, ¿no? ¿Alguna vez te has llegado a hacer esas preguntas?
Nos mantenemos en una constante búsqueda de obtener más, de tener ese empuje para alcanzar las cosas, los sueños. Eso es algo muy característico de los latinos. Queremos salir adelante por las condiciones en las que crecimos. Tal vez no teníamos todas las oportunidades ni todas las opciones y queremos siempre alcanzar algo más. Y eso no está mal, pero detrás de todo ello puede que solo se trate de encontrar una validación para nuestra alma. Y muchas personas te pueden estar diciendo: hey, qué bien, estás logrando muchas cosas en tu vida. Y tú por dentro sentirte vacío, vacía, pensando que no es suficiente. El joven rico se acerca a Jesús con la intención de seguir sumando a sus logros. Él hacía muchas cosas. Algunos eruditos dicen que él se dedicaba a muchos negocios, tenía mucha influencia en la sociedad y hacía muchas cosas buenas. Y es curioso porque cuando analizamos la pregunta, él dice: ¿qué cosa buena debo hacer? Eso está en el versículo, dice en el 16 justamente, dice: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Es como si le estuviera preguntando. No sé, es como si yo le dijera a Jesús en ese momento: si yo hago algo, obtengo por ende la recompensa de la vida eterna, ¿verdad? Imagínense esa pregunta tan equivocada que le estaba haciendo el hombre o el joven rico en ese momento. Él pensaba que era un sistema de transacción. Entonces: Jesús, te lo pongo de esta manera: yo hoy reparto 100 almuerzos, yo voy y dono a las fundaciones X cantidad de dinero, o hago X o Y cosas por las demás personas y por ende, entonces yo debería recibir algo a cambio, ¿no? En este caso, pues la vida eterna. Así que justamente esa fue la pregunta y dentro de su lógica estaba muy bien. Bueno, ¿qué necesito hacer para poder conseguir eso que estoy buscando? En este caso, la vida eterna. Y la respuesta de Jesús fue: ¿por qué preguntas sobre lo que es bueno? Y la respuesta después de esa pregunta es aún más fuerte todavía. Le dice: solamente hay uno que es bueno. La bondad de Dios se activa en nosotros no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que nosotros somos. Vuelvo y lo repito: la bondad de Dios se activa en nosotros no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y a veces estamos en la vida luchando un día tras otro, pensando que necesitamos hacer 1000 cosas para sentirnos suficientes delante de Dios, cuando Dios solamente quiere que tú confíes en Él y te des cuenta, te des la oportunidad de entender que solamente Él es bueno. La idea no es entender qué es lo bueno que debemos hacer, porque aunque hay responsabilidades como seres humanos, a nivel familiar, a nivel social, debemos entender que no podemos llegar a ser perfectos y que solo es bueno Dios. Solo Dios es bueno, responde Jesús a esta pregunta. Increíble, ¿no? El otro día yo estaba, eso fue hace muchos años. Yo estaba aún empezando la universidad. Y yo recuerdo que había momentos en los que yo tenía que pasar mucho tiempo en la universidad. Se cruzaba el tiempo pues del almuerzo o a veces la comida, la cena. Y era a veces complicado. Pues un día de tantos, yo tenía que hacer una serie de trabajos. Y tuve que después de la jornada de la mañana quedarme hasta casi por la noche. Y entonces estaba ahí como embolatado un poco el almuerzo y uno de mis amigos de la universidad en ese entonces me invitó a almorzar en su casa. Resulta que esa semana había sido una semana pesada porque era la semana de bienestar universitario y justamente pues yo estaba muy involucrado en ese momento con todo el grupo que organizaban los eventos dentro de esa semana. Así que fue una semana pesada, yo estaba muy cansado, nos teníamos que acostar muy tarde, nos levantábamos muy temprano, sumado al viaje de Palmira a Cali, una ciudad a otra.
Era pesado, era yo creo que un jueves, ya se estaba acabando la semana, y entonces mi amigo me dijo, no, pues caminábamos para mi casa, almorzamos, descansamos un rato y luego volvemos para continuar. Y yo acepté, fui a la casa de él y estaba toda la familia, habían organizado la mesa con el almuerzo y todo eso, y yo estaba, la verdad, que yo estaba que me dormía, no sabía si atender el almuerzo o quedarme dormido ahí en una silla. Así que en uno de esos momentos pasé una pena bastante grande porque estábamos pues, en el almuerzo, estaban sirviendo recuerdo que era como un ajiaco, y nos sirvieron un jugo y arrocito y aguacate y bueno, todo muy, muy, muy chévere. Y en un momento me sirven el jugo, yo me lo llevo a la boca, empiezo a ver el jugo y cuando lo voy a volver a poner en la mesa, no sé qué pasó, la verdad. No sé qué pasó, que no medí bien la distancia y el vaso lo puse como sobre el plato. Finalmente el jugo se regó y se regó por toda la mesa y bueno, fue un desastre completo en resumen. El caso es que a pesar de todo ese desastre, yo recuerdo que, ya me acordé, cuando riego el jugo se riega justamente donde están todas las servilletas. Era un paquete nuevo de servilletas y todas las servilletas se mojaron. Entonces mientras iban a la cocina traían paños, el jugo se empezó a regar por el mantel y un desastre. Yo era el invitado y estaba pasando eso. Pero a pesar de todo ese desastre, aún así toda la familia me hizo sentir muy cómodo. Todos pues se rieron, molestaron claramente, pero después de eso fue algo muy, muy tranquilo, ¿no? De alguna manera me dieron la confianza de que pues eso no representaba un problema, ¿no? Entonces muchas veces nosotros podemos también sentirnos como un desastre frente a Dios, como que estamos cansados de luchar, de hacer cosas y a veces ni siquiera ya medimos los esfuerzos, las cosas las hacemos por inercia, por rutina, por obligación y entonces empiezan a suceder este tipo de cosas en nuestra vida y nos sentimos como fracasados. Pero a pesar de que nos podamos sentir como un desastre frente a Dios, aún así Él siempre será bueno con nosotros y querrá amarnos sin condiciones. Grábate eso en tu cabeza. A pesar de que nosotros no seamos buenos o perfectos, Él tiene un gran interés en poder amarnos sin condiciones. Y a veces necesitamos entender que la plenitud, la vida eterna, como lo preguntaba el joven rico en ese momento, en esa conversación con Jesús, no se trata de hacer cosas ahora para que más adelante, después de la muerte, nosotros podamos conseguir una gran recompensa, porque aunque esa es la forma tradicional de concebir todo el tema espiritual, yo creo que algo muy importante que quiso hacer Jesús durante su tiempo en la tierra fue decirle a las personas que el reino de los cielos estaba en medio de nosotros. Él muchas veces dijo, el reino de los cielos se acerca, está por venir o estará entre nosotros. Y justamente eso es lo que nosotros debemos aprender. La intención de Jesús era hacerle ver al joven rico todas estas cosas. A pesar de que se pueda sentir insuficiente, a pesar de que piense que tiene que hacer 1000 cosas, en realidad no tiene que hacer nada. Tiene que depositar la confianza en Dios, de creer que Él nos amó primero y querrá amarnos siempre sin condiciones. Y hay un momento en el que en medio de la conversación, en el versículo 20, ya casi terminando, dice, todos los he cumplido cuando le habla de los mandamientos. El joven le responde a Jesús, todos los he cumplido. ¿Qué más me falta? Esa es otra pregunta que podemos analizar. ¿Qué más me falta? Y yo creo que muchas personas viven con esta constante zozobra en sus vidas personales, porque pareciera que el plan de vida generalizado bajo los estándares sociales es el siguiente. Tú naces, empiezas una educación, párvulos, preescolar, no sé, grado 0, primero, bueno, no sé cómo sea el orden, la primaria, luego la secundaria. Después de eso puedes hacer una carrera técnica o una carrera tecnológica o un pregrado o un posgrado y ahí te puedes quedar estudiando muchísimo. Luego está el tema laboral y así sucesivamente. Luego que tienes que adquirir una casa, un carro,
y construir una familia, una esposa, un esposo, unos hijos, ¿sí? Los viajes cada 6 meses o a fin de año. Y todas esas ideas culturales de alguna manera generan una presión en nosotros cuando las cosas no funcionan y no suceden bajo los estándares de las demás personas. Y está el caso clarísimo de personas que tal vez están sobre los 30 o 40 y aún no tienen una relación estable, un matrimonio, y son juzgados. O jóvenes que tal vez están sobre los 20, 25, 30 años y aún no han podido decidir qué harán con sus vidas y son juzgados. Pero nunca es tarde para hacer ciertas cosas en la vida. De ahí el dicho cliché que mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, se pueden hacer cosas. Pero también debemos entender que ser perfectos es imposible. Y Jesús se encarga de demostrarlo en cada una de las conversaciones. Luego de que, si usted tiene la oportunidad, y lo invito a que se lea el Sermón del Monte, eso que hay en los Salmos, no recuerdo muy bien, en los Evangelios. Pero en el Sermón del Monte él hace como unos lineamientos de lo que va a ser la construcción del Evangelio. Y justamente en el Sermón del Monte podemos ver cómo hay muchísimas cosas que se complican demasiado. Dicen no adulteres, no es falso testimonio, bueno, una cantidad de cosas. Y cuando crees que estás cumpliendo con esas cosas, Jesús te pone una vara un poco más alta y te dice, no, pero es que si tú no adulteras, pero en tu pensamiento ya estás deseando, entonces ahí es pecado. Y te lleva a un punto en el que tú dices, no, o sea, en algún momento la voy a embarrar. En algún momento puede que pase un pensamiento, una mala acción, algo va a suceder porque mi humanidad me lleva a hacer ese tipo de cosas y puedo arruinarlo. Así que no vamos a ser perfectos, la perfección nunca la vamos a poder alcanzar, pero si estamos en ese constante proceso, disfrutamos el proceso y confiamos en Dios, que a pesar de que no somos perfectos, Él nos ama, entonces nuestra comunicación con Dios, nuestra relación con Dios va a cambiar, va a mejorar muchísimo. Y también la seguridad en nosotros mismos, porque el objetivo es que entiendas que no tienes que ser perfecto, el único perfecto es Dios y Él se encargará de tus errores. Él se encargará de tus errores. La única manera de superar el perfeccionismo es depositar la confianza en Dios y creer que Él nos hace suficientes. Eso era lo que quería compartir con ustedes en este pequeño espacio, esta pequeña cápsula. Muchísimas gracias por conectarse. No olviden que esto es un proceso constante. Es un proceso en el que tenemos que seguir buscando la información, enriqueciéndonos. Porque si solamente escuchamos una vez a la semana, el resto de días, los otros 6 días, ¿qué va a suceder? ¿Qué información vas a meterle a tu cerebro? Entonces, como no estamos en un constante ruedo en el que recibimos la información correcta, estas cosas se nos olvidan y finalmente terminamos haciendo las cosas que no deberíamos hacer. Así que la invitación es a que ustedes puedan tener un compromiso con ustedes mismos, no con nosotros. Porque usted perfectamente puede poner el video e irse. O simplemente no verlo. Pero la cuestión es que cuando pase el tiempo, ¿quién es el que se va a ver perjudicado? Yo no quiero sonar como una mamá cantaletosa, pero de corazón les digo que se den el tiempo de buscar información, así sea que ustedes tal vez no se sientan completos con lo que yo les puedo compartir en estos espacios, el pastor, lo que sea, pero busquen información. No se queden solamente con lo que cotidianamente recibimos, que son quejas, el noticiero, cosas negativas, porque eso va a opacar nuestro espíritu y nos va a llevar a un punto en el que no vamos a sentir que nuestra vida tiene valor. Y Dios ya nos dio un valor, pero tenemos que conocerlo. Muchas gracias. Espero que le den me gusta, que compartan. Ya eso es algo que ustedes saben. Y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.